El tema que vamos a hablar el día de hoy es la introducción a los fines educativos. Antes que nada vamos a decir que la educación es una actividad humana comúnmente considerada y juzgada por los resultados que produce. ¿Qué quiere decir? Que la educación va a ser positiva o negativa dependiendo del resultado que dé en las personas que está educando. Y va a depender generalmente de las actitudes que toman los estudiantes. Ni siquiera una educación es buena porque tengan los mejores maestros. Una educación va a ser buena por las actitudes que tengan los alumnos. Y pongo un ejemplo: si mis alumnos al terminar la universidad o al terminar la preparatoria, hablando de prepa, son unas personas que no quieren estudiar una carrera, se les hace que es tonto, inútil, o son unas personas que prefieren buscar el camino fácil de la delincuencia, del ser deshonestos, pues entonces no va a funcionar y se va a decir que esa educación en esa escuela no sirve. O por el contrario, si salen unos alumnos que siempre quieren ir a las mejores universidades o buscar lo mejor con los recursos que tienen, son personas honestas, a lo mejor no hacen una carrera, pero son trabajadores, son diligentes en lo que hacen, responsables, pues entonces la escuela va a servir. Y dependiendo de cómo sea el resultado, incluso hay papás que dicen: yo no sé para qué te mando a esa escuela, ni sirve, mira cómo estás. Bueno, entonces la educación no va a servir para tus papás. ¿Por qué? No porque la educación no sirva, sino porque tú no estás dando el resultado que debe de ser. Históricamente, los fines de la educación siempre han sido diversos y han sido problemáticos o controvertidos porque depende de cada país o de cada civilización digamos, la visión que tiene para educar a sus súbditos, a sus ciudadanos. Por ejemplo, las civilizaciones de las más antiguas del mundo, estuvimos viendo cómo era la forma de educar a las personas, hablando, por ejemplo, de las civilizaciones antiguas en que la mujer estaba sometida. En la actualidad nosotros vemos como un fin muy controvertido que solo la educación científica fuera para los hombres. En la actualidad eso ya no tiene sentido y pensamos que era un problema. En el momento no lo era, pero en la actualidad, si utilizaríamos esos fines de educación, serían obsoletos, retrógradas, no servirían. Por ejemplo, en Grecia había fines de educación dependiendo para la ubicación de los pueblos. Por ejemplo, para los que vivían en Atenas, en las grandes ciudades, la civilización griega le ponía fines educativos de que aprendieran literatura, que aprendieran teatro, que reverenciaran a los dioses, que tuvieran visos de libertad, inteligencia, ciencias y valores. Pero había otra parte en Grecia, hablando propiamente de los espartanos. En Esparta los fines educativos no eran esos fines educativos eran para otro tipo de personas. Esparta era un pueblo 100% guerrero, que los guerreros les enseñaban cosas muy diferentes a sus hijos, les enseñaban a armas, les enseñaban a andar en caballo, les enseñaban a defenderse y a sobrevivir. Tanto así que, por ejemplo, los espartanos, para decir que uno de sus hijos ya era adulto y podía valerse por sí mismo, lo mandaban afuera de la ciudad, lo iban y lo dejaban lejos, alrededor de los 11, 12 años, y allá lo dejaban y se regresaban. Él tenía que regresar a su ciudad valiéndose por sus propios medios, peleando, sorteando la vida con animales salvajes, con personas que les podían hacer daños, y los sobrevivientes ya estaban listos para ser guerreros espartanos, y esos eran sus fines educativos, muy diferentes, por ejemplo, a los otros griegos. En China, la China antigua lo que hacía, ponía el énfasis en la espiritualidad, el énfasis
en ser buenas personas desde el espíritu y desde actuar bien. En la actualidad, la China moderna pone el énfasis de la educación en el progreso social, en el progreso económico, industrial, científico. Por eso es que es uno de los países más importantes en la economía del mundo. Hoy por hoy, esos son los fines educativos. Japón es otro de los países que en los fines de la educación tiene como objetivo la grandeza nacional a través de la educación científica y tecnológica. Entonces, cada uno de los países va a ir poniendo el énfasis donde quiere. Los japoneses van a poner todos los fines de la educación en tratar de ser que sus ciudadanos sean devotos al Estado y que todo lo pongan en todo lo que aprenden y todo lo que son lo pongan en servicio del Estado. Los japoneses hoy por hoy son personas muy nacionalistas, pero porque su educación así lo está poniendo. Hablando de la definición de qué son los fines educativos, vamos a decir la definición concreta, aunque ustedes hicieron unos trabajos muy buenos, algunos hicieron trabajos muy buenos, no tenemos una definición concreta o una definición estándar que todos hayan sacado. La definición de fines educativos va a ser la siguiente. Son aquellos objetivos que el gobierno de un país considera relevantes de proteger y fomentar para el desarrollo de la educación de sus ciudadanos, para lograr una identidad propia. Es decir, que el gobierno va a poner ciertos aspectos para que todos los tengamos y lograr decir, mira, se comporta así, así, porque es mexicano. Es decir, para lograr una identidad que nos diferencie de otros países en el mundo. Aunque en general, cualquier país, cualquier sociedad va a tener unos objetivos específicos o unos objetivos para todos. La educación en realidad en cualquier parte del mundo trata de formar personalidades sustentadas en la vitalidad, la sensibilidad, el esfuerzo, la sabiduría y la inteligencia. Estas son los adjetivos que le debemos de poner a la personalidad a una persona que se educa en cualquier parte del mundo. Uno de los ideales y propósitos de la educación general, o sea, en el mundo estamos hablando, los ideales va a ser que sea una persona ordenada, disciplinada y que tenga un desarrollo personal. Una persona que se educa debiera de ser así, de manera que si, por ejemplo, ahorita que tenemos educación a distancia, no me conecto a las clases, hago las cosas a la y se va, no me interesa porque no tengo el maestro que me esté picando las costillas para que estudie. Entonces, la educación de kinder, primaria y secundaria de nada sirvió. ¿Por qué? Porque no hay orden, porque no hay disciplina. Entonces la educación está fallando. Y allá sí, como la primera diapositiva que ponían, pues la educación no sirve. ¿Por qué? Porque no da resultados en ti. Cuando hay orden y cuando hay disciplina, entonces el desarrollo personal se da por añadidura. ¿Qué es la disciplina? La disciplina es el eje motor de toda la educación. Es la cualidad que dice que de todo corazón nos dedicamos a lo que queremos hacer y a lo que nos emprendemos. Es decir, si yo con disciplina voy a estudiar, voy a dejar el teléfono, la musiquita, pensar en el novio, la novia, los amigos y me voy a poner a estudiar. Si voy a ver una película, pues no voy a estar barriendo y corriendo y cocinando. Si quiero disfrutar la película, la disciplina también me va a ayudar. Y voy a decir, bueno, me voy a sentar y voy a disfrutar la película. Hay muchas personas que están enfermas porque tampoco no tienen disciplina, son adictos al trabajo. Entonces, la vida equilibrada del hombre también necesita diversión y como no hay disciplina, no sé divertirme. Entonces, la disciplina es el eje motor de toda la educación. Y no solamente en México, no estoy hablando de México, es de la educación en general.
Los propósitos útiles a la educación, estamos hablando en todos los países, van a ser que una persona se forme de manera intelectual, se forme para encontrar la verdad de las cosas, tenga formación científica, filosófica, artística y religiosa, es decir, una educación equilibrada. Otro de los propósitos de la educación es que en el aspecto filosófico, es importante el aspecto filosófico de la educación, es que nos preguntemos por las causas o nos preguntemos los porqués de las cosas. A ver, yo voy a estudiar teoría de la pedagogía, pero ¿por qué? ¿Por qué en prepa? ¿Por qué en todos los niveles se pone matemáticas? Hacerme las preguntas y encontrar las verdaderas respuestas. O votaciones, ¿por qué a los 18 años nos dejamos llevar y dicen que a los 18 años que ya hay que por la credencial y votar? Pues sí, pero hay que buscar la causa de las cosas y encontrar las verdaderas respuestas. La educación va a posibilitar que el ser humano explore el mundo. Al finalizar la educación, usted debe de estar listo para explorar el mundo, para construir su propio conocimiento, para encontrarle las causas a los fenómenos, a las cosas, y que tenga la libertad para poder desarrollarse como persona. Y ese sería el objetivo general de la educación. Ahora, voy a ponerle como ejemplo en la reforma educativa del 2016, con nuestro presidente Enrique Peña Nieto, se hizo una reforma, un modelo educativo diferente al que había. Cada presidente va poniendo sus reformas educativas. Pues bueno, en el del 2016 de Enrique Peña Nieto, en la educación básica y media superior, es decir, preparatoria y universidad, este es el propósito de la educación, que cuando usted termine la prepa y en un nivel y cuando termine la universidad, sepa lo siguiente, se dice, es contribuir a formar ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que participen activamente en la vida social, económica y política de México. Cada reforma educativa va a tener objetivos para cada nivel. Les voy a poner, hablando de la reforma educativa del 2016, le voy a poner los fines educativos de cada uno de los niveles. Cada cosa que estudiamos o hacemos en la escuela tiene un porqué. No es que los maestros los queramos tener atiborrados de actividades y de ejercicios. Cada libro, cada materia tiene un fin específico que a lo mejor a veces no se los hacemos saber, pero lo evaluamos al final del cuatrimestre o al final del año escolar, se evalúan. Por ejemplo, en español, lenguaje y comunicación, aquí tenemos los de preescolar, primaria, secundaria y educación preparatoria. Y así con cada uno. Miren, estos son los de español. Pensamiento crítico y reflexivo. Incluye las matemáticas en este. Valores, convivencia y colaboración. Estamos hablando de ciencias sociales, de todo lo que tiene que ver con la sociedad. Desarrollo físico y emocional, educación física, también tiene que ver con lo social, con las relaciones en el grupo. México y el mundo es la historia. Arte y cultura, todas las clases que llevamos de educación física, de arte, tienen que ver con, estos son los objetivos. De ecología, medio ambiente, lo que llamamos también ciencias naturales. Es decir, cada ciencia, cada materia que nosotros llevamos en la escuela tiene un objetivo, tiene un por qué la llevamos. Bueno, esta sería como la introducción de los fines educativos. Le voy a pedir, lo voy a dejar por escrito también, es que haga un resumen de lo que acabo de hablar y cuando termine de escribir el resumen, no mínimo de 10 renglones,
me escriba cada una de estas tablas. El cuaderno lo voltea de forma horizontal y me va poniendo estas tablas. Puede ser una en cada hoja o si caben 2 en cada hoja. No me ponga 3 porque van a estar todas amontonadas. 1 o 2 en cada hoja. Bien escrito, por favor, nada de amontonado. Las voy a ir pasando de poquito en poquito. Usted le puede tomar una captura o le pone pausa al video y las va escribiendo. Si se fijan, estas no tienen título, pero llevan el mismo título que las primeras 3 y que esta. Ámbitos, al término de preescolar, primaria, secundaria y al término de educación media superior, o le puede poner preparatoria.